Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y retomando el tema de la pirometalurgia. Este es un video que continúa con los temas ya tratados y esta vez, a diferencia de los dos videos anteriores, vamos a trabajar, ¿cierto?, con la adición, ¿cierto?, de aire enriquecido. En los videos anteriores, en ese caso, ¿cierto?, estábamos trabajando con oxígeno industrial, o dicho de otra forma, solamente ingresaba netamente oxígeno puro. Pero esta vez, ¿cierto?, vamos a trabajar con aire enriquecido. Y bueno, qué mejor que un pequeño problemita que encontré, y dice lo siguiente: un concentrado compuesto de solo calcopirita, bueno, ahí menciona el 100% por supuesto, es fundido en un horno flash Outokumpu. Como producto se obtiene una mata que está compuesta de este sulfuro de cobre y este sulfuro de hierro. Luego dice que la escoria solamente presenta este óxido de hierro y sílice, cuyas proporciones son 70 y 30% en masa respectivamente. Y en los gases de salida, esta vez encontramos dióxido de azufre y también nitrógeno. Por supuesto, ahora aparece el nitrógeno, ya que, como habíamos mencionado, este horno va a trabajar con aire enriquecido. Y al trabajar con aire enriquecido, por supuesto que el 40% en peso, ¿cierto?, es de oxígeno, y el restante, o el 60%, corresponde al nitrógeno. El fundente o escorificante está compuesto solo de sílice. Además nos dicen que las pérdidas de calor de este horno son de 25.000 megajoules por hora, y la tasa de alimentación del concentrado es de 50 toneladas por hora. Eso es lo que está entrando a este horno. Por lo tanto, tenemos que tomar como temperatura de entrada 298 Kelvin, ¿cierto?, para todo lo que se está alimentando a este horno, y considerar una temperatura de salida de 1500 grados Kelvin para todos los productos, ¿cierto?, que se obtienen a través de este proceso. Por lo tanto, nos piden calcular la cantidad de oxígeno necesario por tonelada de concentrado alimentado, de tal forma de mantener este proceso en forma autógena. Bueno, este ejercicio es muy similar a lo ya resuelto, ¿cierto? Por supuesto, todo empieza con un esquema, ¿cierto?, en donde tenemos, ¿cierto?, los componentes que están ingresando. En este caso tenemos un concentrado, que en este caso en particular corresponde a 100% de calcopirita, nuestro fundente, que solamente corresponde a la sílice, y por supuesto este aire enriquecido. Por supuesto, luego del proceso de fusión, ¿cierto?, se origina, ¿cierto?, una mata y por supuesto una escoria, y lamentablemente también, ¿cierto?, se originan gases. Por supuesto que este, digamos, es el escenario en el cual nos vamos a enfrentar. Tenemos nuestra alimentación, nuestros gases generados, ¿cierto?, nuestra mata y por supuesto nuestra escoria. Además nos dijeron, ¿cierto?, que nuestra mata está compuesta, ¿cierto?, por este sulfuro de cobre y este sulfuro de hierro, y en el caso de la escoria solo presenta óxido de hierro y sílice, que también por supuesto nos entregaron las composiciones en masa o peso. Bueno, entonces, como siempre tenemos que realizar un balance, ¿cierto?, por supuesto en estado estacionario, y hay muchas formas de hacerlo. Una de las tantas que yo ya lo he comentado, ¿cierto?, es a través de un balance atómico, ¿cierto?, y tenemos que llegar a la misma respuesta si es que quisiéramos, ¿cierto?, hacer un balance con respecto a las reacciones químicas. Tenemos que llegar a la misma respuesta, por supuesto. Yo en este caso lo voy a explicar, y creo que es más sencillo, a través de un balance atómico. Por lo tanto, tenemos que empezar con el típico balance de cobre. Y para eso, ¿cierto?, tenemos que considerar este estado estacionario en donde todo lo que entra es igual a lo que sale. O sea, todo el cobre que entra tiene que ser igual al cobre que sale, ¿cierto? Entonces, podríamos revisar, ¿cierto?, este esquema en el cual ahí se aprecia todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, si analizamos, el aporte de cobre, ¿cierto?, solamente viene exclusivamente por el concentrado, ¿cierto?, que corresponde a la calcopirita.
Por el lado del fundente no viene cobre, por el lado del aire menos, ¿cierto? Entonces ese sería el cobre que estaría entrando, o sea, el cobre que viene asociado a la calcopirita. Por otro lado, ¿cierto? Como cobre de salida, en los gases por supuesto que no, en la escoria tampoco, ¿cierto? Pero sin embargo en la mata, acá tenemos cobre, ¿cierto? Que se está produciendo en forma de este sulfuro de cobre. Por lo tanto, ese sería nuestro respectivo balance de cobre, ¿cierto? Para este ejercicio en particular. Yo ya les he comentado, ¿cierto? Que en la realidad, por supuesto que la escoria también se nos va cobre. Obviamente, lo ideal es que sea una mínima cantidad. Pero eso ocurre. Entonces, y también pasa lo siguiente, que partículas muy finitas de concentrado, recordad que son tamaños muy diminutos, ¿cierto? Cuando ingresan, también es probable que se nos vaya, ¿cierto? Junto con los gases. Por supuesto una mínima cantidad, pero también es considerable porque también existe cobre. Pero en este ejercicio en particular eso no sucede. Por supuesto que en ejercicios futuros ya lo vamos a ir considerando porque la idea es, ¿cierto? Simular un ejercicio, ¿cierto? En base a lo que ocurre en la realidad. Pero por ahora, ¿cierto? Concentrémonos en que el cobre solamente está saliendo exclusivamente por la mata. Bueno, como habíamos dicho, ¿cierto? Todo empieza con este balance de cobre. Como ya analizamos recién, ¿cierto? El cobre que está ingresando solamente viene por el concentrado. Y por supuesto, el cobre que está saliendo solamente existe, en este caso en particular, en la mata. Lo otro fundamental, por supuesto, para hacer todos estos cálculos, ¿cierto? Es considerar las masas atómicas. Bueno, estos valores yo los saqué, ¿cierto? Del libro de Química General del profesor Raymond Chang. Así que con estos valores yo voy a trabajar. Por supuesto, ustedes están en libertad de acción. Muchas veces estos valores se aproximan a números enteros, ¿cierto? Así que ahí cada uno decide los valores a utilizar. Yo por lo menos saqué en forma fidedigna, ¿cierto? Estos valores del libro, insisto, de Química General del excelente profesor Raymond Chang. Muy bueno el libro todo esto, paso el dato. Bueno, como está ingresando 50 toneladas por hora, yo voy a tomar como base de cálculo una hora. Es decir, todos los cálculos que voy a realizar a continuación están referidos, ¿cierto?, a lo que sucede durante una hora. Entonces yo al tomar esta base de cálculo de una hora, podemos decir que están ingresando 50 toneladas de concentrado, por supuesto que sí, y de estas 50 toneladas de concentrado, por supuesto, el 100% corresponde, ¿cierto?, a la calcopirita. Entonces yo con esta humilde multiplicación solamente tengo calcopirita. Pero, como dijimos previamente, tenemos que hacerlo en base, ¿cierto?, a balances atómicos. Por lo tanto, tengo que saber la cantidad de cobre que está ingresando en esta calcopirita. Y eso, ¿cierto?, se calcula a través de la relación entre las masas atómicas. Esto yo ya lo expliqué, ¿cierto?, en los videos anteriores, pero ahora lo voy a volver a repasar, pero un poquito más rápido, por supuesto. Recuerden que esta relación se construye considerando la masa molecular, ¿cierto?, completa de la calcopirita, que en este caso da 183.54. Y este valor resulta, ¿cierto?, de sumar atómicamente cada elemento que forma la calcopirita. En este caso, como tengo un átomo de cobre, sería 63.55 más un átomo de hierro, 55.85, y más dos átomos de azufre, que sería sumar, ¿cierto?, a los valores previos, 2 por 32.07. Y llevándolo todo eso a la calculadora, ¿cierto?, me da 183.54. Y por supuesto, ahora yo tengo que saber, ¿cierto?, cuánto de cobre existe en estos 183.54. Y como solamente existe un solo átomo de cobre, entonces por eso es que se considera una sola vez la masa atómica del cobre. Y ahí queda construida la relación. Por lo tanto, así yo puedo saber cuánto de cobre, ¿cierto?, viene ingresando, ¿cierto?, en estas 50 toneladas. Perfecto.
Entonces, como ya no tengo otro lugar por donde viene el cobre, y siguiendo a la relación de que todo lo que entra es igual a lo que sale, esto tiene que ser igual al cobre de salida. Y en este caso, el cobre de salida se encuentra exclusivamente en este sulfuro de cobre. Como no sé por ahora, ¿cierto? Esa masa, lo voy a denominar así, tal como dice su nombre, masa de sulfuro de cobre. Lo voy a dejar como una incógnita. Y, por supuesto, si yo estoy haciendo un balance de cobre en esta masa desconocida, también tengo que hacer, ¿cierto?, la relación o la equivalencia con respecto al cobre que existe en esta masa de sulfuro de cobre. Y eso también se hace, ¿cierto?, con las relaciones de las masas atómicas. En este caso, como tengo dos átomos de cobre, en el numerador sería 63.55 multiplicado por 2, y eso da 127.1. Y todo eso dividido por la masa molecular del sulfuro de cobre, que sería, por supuesto, sumar dos veces la masa atómica del cobre más una vez la masa atómica del azufre. Y al hacer eso nos da 159.17. Perfecto. Esta relación nos está indicando todo el cobre que ingresó es igual a todo el cobre que salió. Si ustedes observan, yo perfectamente podría inmediatamente resolver cuánto es la masa del sulfuro de cobre, porque tengo todo. Pero no lo voy a hacer, ¿cierto? Porque prefiero dejarlo guardado como una ecuación número 1. La idea es armar un sistema de ecuaciones y resolverlo todo de una sola vez, evitando, por supuesto, realizar cálculos parciales. Que como ya hemos comentado, ¿cierto? A medida que uno va haciendo cálculos parciales, ¿cierto?, inevitablemente, como va realizando aproximaciones, evidentemente va alterando los números, ¿cierto? Porque va cortando decimales. Entonces yo lo voy a resolver todo de una vez. Así que esta relación la voy a llamar número 1 y la voy a dejar guardada por ahora. El siguiente balance, el balance de hierro, ¿cierto? Y nuevamente se tiene que cumplir que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. O sea, todo el hierro que entra tiene que ser a todo el hierro que sale. Por lo tanto, qué mejor que revisar nuestro esquema. Ahí está. El hierro, ¿por dónde está entrando? Y si observamos bien, solamente está entrando por el concentrado, ¿cierto? El hierro está entrando, ¿cierto?, como parte de la calcopirita. Sin embargo, como salida en los gases no existe, pero acá, ojo, por favor, el hierro está siendo parte de la mata, como este sulfuro de hierro, y también está siendo parte de la escoria, como este óxido de hierro. Entonces, por lo tanto, el hierro entra por el concentrado y tiene dos salidas, que sería el hierro que se va en la mata y el hierro que se va en la escoria. Entonces, teniendo claro eso, estamos en condiciones, ¿cierto?, de plantear nuestro balance. Por lo tanto, el fierro que entra, como dijimos, ¿cierto?, entra exclusivamente en el concentrado y no hay más entradas, y eso tiene que ser igual al hierro que se nos va en la mata más el hierro que se nos va en la escoria. Y ese sería nuestro balance, ¿cierto?, para el hierro. Por lo tanto, si comenzamos, ¿cierto?, con el cálculo del hierro en el concentrado, nuevamente serían las 50 toneladas de concentrado, ¿cierto?, multiplicado por... Y acá, ¿cierto?, como el concentrado está compuesto de 100% de calcopirita, entonces ahí aparece ese número, 100 partido por 100, ¿cierto?, que representa 100%. Entonces hasta ahí solamente sería calcopirita. Y ahora tengo que saber el hierro que viene en la calcopirita. Y nuevamente acá utilizamos las relaciones atómicas, ¿cierto? Y que por supuesto se hace de la misma forma, ¿cierto?, como en el caso del cobre. En este caso, ¿cierto?, sería 55.85 partido por 183.54. ¿Cierto? Para las personas que aún están un poco perdidas, ¿cierto?, recuerden que este 55.85 sale, ¿cierto?, o se obtiene, mejor dicho, de la masa atómica del hierro, y solamente corresponde a una vez, ¿cierto?, porque en la fórmula de la calcopirita el hierro se encuentra una sola vez. Y el 183.54 corresponde, ¿cierto?, a la masa de toda la calcopirita.
Perfecto. Eso tiene que ser igual al hierro que está en la mata. Y el hierro que está en la mata está como este sulfuro de hierro. Como yo no lo sé aún, ¿cierto? No tengo idea cuál será la masa de este sulfuro de hierro formado en la escoria, o sea, perdón, formado en la mata, perdón. Lo tengo que dejar expresado como una incógnita. Yo le podría haber puesto cualquier letra, pero yo, para no confundirme, le puse masa del sulfuro de hierro. Y por supuesto tengo que sacar el hierro que existe en esta masa. Y nuevamente, ¿cierto? Por los factores en base a la masa atómica, ¿cierto? Como existe un solo átomo de hierro, 55.85, y todo eso dividido, ¿cierto? Por la masa molecular del sulfuro de hierro, que sería 87.92. Perfecto. Más. Y ahora tengo que ir a buscar el fierro en la escoria. Y el fierro en la escoria está como un óxido de hierro. Como tampoco sé la masa de este óxido, también lo voy a dejar expresado como una incógnita. Y por supuesto tengo que hacer la relación, ¿cierto?, de las masas atómicas. En este caso tengo un solo átomo de hierro, 55.85, y todo eso dividido en 71.85, que es la masa molecular del óxido de hierro. Perfecto. Y ahí quedaría planteada nuestra ecuación en base al balance de hierro. Y lo mismo lo voy a denominar ecuación número 2. ¿Cierto? Por lo tanto, ahora vamos, ¿cierto?, por el balance de azufre, ¿cierto? Y nuevamente se tiene que cumplir de que el azufre que ingresa tiene que ser igual al azufre que sale, ¿cierto? Recuerden que estamos en estos balances en modo estacionario. Por lo tanto, si ahora vamos al esquema general, el azufre, ¿por dónde viene? Como entrada solamente lo tenemos, ¿cierto?, como parte fundamental de la calcopirita, ¿cierto?, que viene en el concentrado, y no tenemos ninguna otra entrada. En cambio, como salidas, el azufre solamente sale en la mata, y sale de dos formas, como un sulfuro de cobre y como un sulfuro de hierro, y además el azufre se nos está escapando, ¿cierto?, por los gases en forma de dióxido de azufre. Entonces tenemos una sola entrada de azufre, ¿cierto?, que viene por el concentrado, pero sin embargo este azufre se nos va en la mata por este sulfuro de cobre y por este sulfuro de hierro, y además se nos va en los gases como este dióxido de azufre. Por lo tanto, ahora que ya tenemos claro, ¿cierto?, cómo está ingresando y cómo sale este azufre, podemos plantear lo siguiente, que el azufre solamente viene por el concentrado, y eso tiene que ser igual al azufre que se nos va en la mata, más el azufre que se nos va en los gases. Nuevamente, ¿cierto?, reiterando las masas atómicas a utilizar, y comenzamos, ¿cierto? Azufre en el concentrado viene a partir de las 50 toneladas, ¿cierto?, de concentrado alimentado, y eso corresponde a un 100% de calcopirita. Luego de esta calcopirita tenemos que sacar la cantidad de azufre que viene en esta calcopirita, ¿cierto? Y nuevamente, ¿cierto?, por la relación de las masas atómicas. En este caso, ¿cierto?, como son dos átomos de azufre que existen en la calcopirita, entonces el valor, ¿cierto?, nos da 64.14. Y eso tiene que ser dividido por la masa molecular de la calcopirita, que son 183.54. Perfecto, ya no tengo más entrada de azufre, eso tiene que ser igual al azufre que está en la mata. Y como habíamos visto, se nos va de dos formas en la mata, como este sulfuro de hierro, ¿cierto? Y como ya dijimos que desconozco la masa del sulfuro de hierro, entonces lo tengo que dejar expresado como una incógnita, ¿cierto?, como una variable a determinar. Y por supuesto tengo que sacar el azufre que existe en este sulfuro de hierro, que sería igual, ¿cierto?, a multiplicar por este factor de 32.07 dividido en 87.92. Y hasta ahí yo tendría la masa de azufre que estaría saliendo por este sulfuro de hierro. Pero falta considerar la otra salida, ¿cierto?, que es el sulfuro de cobre. Entonces ahí está la masa del sulfuro de cobre, ¿cierto?, como incógnita, y multiplicado, ¿cierto?, por la cantidad de azufre que viene asociado a este sulfuro de cobre.
En este caso, como es un solo átomo de azufre, entonces sería 32.07 dividido, ¿cierto?, en 159.17, que corresponde a la masa molecular del sulfuro de cobre. Perfecto. Ahí tendría, ¿cierto?, el azufre que se nos está escapando por la mata. Ahora falta considerar, ¿cierto?, porque esta relación sigue, falta considerar el azufre que se nos va por los gases, y eso sería, ¿cierto?, a la masa del dióxido de azufre, que es como se nos está yendo, ¿cierto?, multiplicado, ¿cierto?, por el azufre que está contenido en este dióxido de azufre. Y nuevamente con la relación de las masas atómicas, quedaría 32.07 dividido en 64.07. Y esa sería la relación número 3, ¿cierto?, con respecto al balance de azufre. Imagínense, ya llevamos 3 ecuaciones que después tenemos que resolver, ¿cierto?, en un sistema de ecuaciones. Vamos por el siguiente balance. Balance de oxígeno. También se tiene que cumplir, ¿cierto?, lo que ya hemos venido conversando, de que el oxígeno que entra tiene que ser igual al oxígeno que sale, ¿cierto?, en modo estacionario. Entonces, si analizamos, ¿cierto?, nuestro esquema general, el oxígeno solamente proviene del aire enriquecido, porque ahí está el oxígeno. En este aire enriquecido, el 40% corresponde a oxígeno. Y no tenemos otra entrada. Por supuesto, este oxígeno que está en la sílice, ese no se considera porque este fundente ingresa, ¿cierto?, y va a salir de la misma forma. Así que ese oxígeno, por favor, no se considera. Por lo tanto, esa sería la única entrada, ¿cierto?, del oxígeno que viene por el aire enriquecido. Como salida, ¿cierto?, en la mata no tenemos oxígeno. En la escoria sí tenemos oxígeno, como este óxido de hierro. Y también tenemos oxígeno en los gases, como este dióxido de azufre. Perfecto. Entonces, nuestro balance resultaría de la siguiente forma. El oxígeno que entra viene del aire enriquecido, y eso tiene que ser igual al oxígeno que se nos va por la escoria más el oxígeno que se nos va por los gases. Por lo tanto, como yo no sé la masa del aire enriquecido, lo voy a dejar expresado como una incógnita. Por eso que aparece masa del aire enriquecido, porque no lo sé. Pero sí sé que en ese aire enriquecido el 40% corresponde a oxígeno. Entonces, si yo multiplico 40%, ¿cierto?, o 40 partido por 100, se lo multiplico a la masa del aire enriquecido, yo obtendría inmediatamente la cantidad de oxígeno que está ingresando a nuestro sistema. Por supuesto, como tenemos que trabajarlo en forma atómica, ¿cierto?, el oxígeno, ¿cierto?, viene en forma como O2. O sea, tengo que considerar 2 veces, ¿cierto?, el oxígeno como tal. Por eso que en el denominador quedarían 32, ¿cierto?, que está considerando los 2 átomos de oxígeno, ¿cierto? Y en el numerador, ¿cierto?, como queremos hacer el balance atómico, tengo que considerar también, ¿cierto?, 2 veces, ¿cierto?, la masa atómica del oxígeno, porque de esa forma se encuentra. Esta relación de 32 partido por 32, siendo honesto, es innecesario. Yo ni siquiera debería haberlo puesto. Pero sin embargo lo hago para que la gente no, o los alumnos, ¿cierto?, no se confundan, ¿cierto? Pero cuando ya uno toma una mayor seguridad, ¿cierto?, los cálculos, esto es innecesario, por supuesto. Eso tiene que ser igual al oxígeno que se nos va en la escoria, y como ya dijimos, el oxígeno en la escoria está como este óxido de hierro. Como no sé la masa, por eso que queda expresado como una variable, ¿cierto?, a determinar. Y ahí tengo que sacar la cantidad de oxígeno que existe en este óxido de hierro. Y nuevamente, ¿cierto?, por las relaciones atómicas, como existe un solo átomo de oxígeno, 16 partido, ¿cierto?, dividido en 71.85, que corresponde a la masa atómica, o mejor dicho, a la masa molecular del óxido de hierro. Más el oxígeno que se nos va por los gases.
Y ya dijimos que el oxígeno, que se nos va por los gases, es en forma de dióxido de azufre. Entonces, como no sé la masa del dióxido de azufre, por eso que queda expresado como una incógnita por ahora, y multiplicado por su relación atómica, 32, ¿cierto? Dividido en 64.07. Recuerden que 32 porque la fórmula molecular de este dióxido de azufre es porque tiene dos átomos de oxígeno, entonces por eso es que queda 32. 16 por 2, 32. Y luego el 64.07 es la masa molecular de todo el compuesto. Perfecto. Y esta la voy a nombrar como una relación número 4. Ya llevamos 4 ecuaciones, ¿cierto? Y eso está muy interesante, ¿eh? Ahora vamos a hacer el balance de la sílice, ¿cierto? Que también es parte de lo que está ingresando en nuestro sistema. En este caso, ¿cierto? La sílice que ingresa, ¿cierto? Tiene que ser igual a la sílice que sale. Y si vamos al esquema como tal, la sílice por dónde ingresa, ¿cierto? Y la sílice solamente está ingresando como parte del fundente. Bueno, además que dicen que este fundente o este escorificante es exclusivamente sílice, así que no habría problema. Y así como entró esta sílice, en el único lugar donde está saliendo, ¿cierto? Sería por la escoria. Por lo tanto, este balance ya es mucho más rápido, mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces yo podría plantear lo siguiente: la sílice que viene en el fundente tiene que ser igual a la sílice, ¿cierto?, que se nos va por la escoria. Por lo tanto, yo podría expresarlo como la masa de la sílice en el fundente tiene que ser igual a la masa de la sílice que está en la escoria. Y esa sería nuestra relación número 5. Muy sencillo. Sin embargo, si analizamos la escoria, o el dato que nos dan de la escoria, hay unos números bien llamativos que es necesario considerar. Observen que nos dicen que la escoria presenta óxido de hierro y sílice. Un 70% para el óxido de hierro y un 30% para la sílice. Eso es la escoria. Por lo tanto, yo podría plantear lo siguiente en base a este dato: 0.70, ¿cierto?, que corresponde al 70%, tiene que ser igual a la masa del óxido de hierro dividido, ¿cierto?, por la masa de la escoria. Eso significa el 70%. Y también podría plantear para la sílice lo mismo, es decir, 0.30 igual a la masa de la sílice en la escoria dividido por la masa de la escoria. Ahora, si yo despejo masa de la escoria para ambas relaciones, en la relación de la izquierda, ¿cierto?, me quedaría que la masa de la escoria es igual a la masa del óxido de hierro dividido en 0.70. Y en el caso de la relación de la derecha, podría decir que la masa de la escoria es igual a la masa de la sílice en la escoria dividido en 0.30. Ahora, si yo igualo, ¿cierto?, estas dos masas de escoria, me queda la siguiente relación: que la masa del óxido de hierro dividido en 0.70 tiene que ser igual a la masa de la sílice en la escoria dividido en 0.30. ¡Qué fantástico! Ahora, esto lo podría seguir arreglando. Bueno, acá lo estoy escribiendo de nuevo. Ahora, si yo despejo la masa de la sílice en la escoria, me quedaría la siguiente relación: 0.30 multiplicado por la masa del óxido de hierro, y todo eso dividido en 0.70. Y ahí he encontrado una nueva relación, ¿cierto?, que la voy a denominar relación o ecuación número 6. Vamos muy bien. Ahora vamos por el nitrógeno, que esta ya es una parte nueva de este problema, ¿cierto? Y el balance de nitrógeno, ¿cierto?, tiene que seguir cumpliendo el mismo principio de que todo el nitrógeno que entra tiene que ser igual a todo el nitrógeno que sale. Entonces, nuevamente, si analizamos nuestro esquema, observen
que el nitrógeno que entra solamente viene por el aire enriquecido y no hay ninguna entrada más de nitrógeno. Sin embargo, el nitrógeno que sale solamente se aprecia en los gases. Por lo tanto, ¿cierto? Nuestro balance de nitrógeno quedaría estructurado de la siguiente forma. El nitrógeno que viene por el aire enriquecido tiene que ser igual al nitrógeno, ¿cierto?, que se nos va por los gases. Por lo tanto, la masa del aire enriquecido multiplicado, ¿cierto? Porque yo la masa del aire enriquecido la desconozco. Pero si yo lo multiplico por el 30%, ¿cierto? Era 30, ¿no? No, era 60%. Si ahora yo lo multiplico por 60%, ¿cierto? Porque esa es la parte que corresponde al nitrógeno. Ahí, ¿cierto? Tendría, ¿cierto?, la masa del nitrógeno como N2. Esto tiene que ser igual, ¿cierto?, a la masa, ¿cierto?, del nitrógeno como N2, ¿cierto?, que se nos está escapando, ¿cierto?, como parte del gas, ¿cierto? Por lo tanto, ahí queda planteado, ¿cierto?, ya como una relación número 7, ¿cierto? Ojo que yo también podría haber hecho lo mismo que hice con el oxígeno, que este 60 partido por 100 lo podría haber multiplicado, ¿cierto?, por el factor de 28 dividido por 28, pero como ya le había dicho que es un cálculo innecesario, ¿cierto?, esta vez lo obvié, ¿ya? Pero sin embargo, la persona que lo quiera hacer para no confundirse, perfecto, va a llegar al mismo valor. Y esta, bueno, volviendo, esto sería nuestra ecuación número 7. Por lo tanto, si yo hago un resumen de estas ecuaciones, aquí está la ecuación número 1, ecuación número 2, esta más larga, ecuación número 3, y observen, tenemos 3 ecuaciones y ya tenemos una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas y 4 incógnitas. O sea, hasta el momento solamente tengo 3 ecuaciones y ya llevo 4 incógnitas. O sea, nos faltan más ecuaciones. Esta es la ecuación, ¿cierto?, del balance del oxígeno, ¿cierto?, que la denominamos como ecuación número 4. Ahí aparece, ¿cierto?, una quinta incógnita. Esta es la ecuación, ¿cierto?, que corresponde al balance de la sílice. Acá tengo esta incógnita y esa incógnita. O sea, hasta el momento tengo 5 ecuaciones y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. Imposible de resolver, ¿cierto? Tengo esta otra ecuación, número 6. Y tengo esta última ecuación, creo, que corresponde al balance de nitrógeno. Y ahí aparece, ¿cierto?, mi otra incógnita, ¿cierto?, que corresponde a la masa del nitrógeno en los gases. Por lo tanto, si yo analizo, tengo 7 ecuaciones, pero sin embargo tengo 8 incógnitas. 7 ecuaciones y 8 incógnitas. Por lo tanto, nos faltaría una ecuación, porque para resolver un sistema de ecuaciones tenemos que tener el mismo número de incógnitas, así como el mismo número de ecuaciones. Entonces, como nos falta una octava ecuación, esta la podemos sacar, ¿cierto?, a través del balance de energía. Y con eso tendríamos 8 ecuaciones, 8 incógnitas, y con eso estaríamos listos para resolver el sistema de ecuaciones y problema resuelto. Así que vamos por el balance de energía, en donde por supuesto se repite que es en modo estacionario. Y la ecuación global sería la entalpía de todos los reactantes, ¿cierto?, tiene que ser igual a la entalpía de todos los productos, más, por supuesto, las pérdidas de calor, ¿cierto?, que se originan en nuestro horno, ya sea por conducción, convección y radiación. Y ese dato lo dieron, que corresponde a los 25.000 megajoules. Entonces tenemos todo, ¿cierto?, para poder construir esta octava ecuación. Por lo tanto, si comenzamos con la entalpía, ¿cierto?, de todos los reactivos o reactantes, sería igual a la entalpía, ¿cierto?, de la calcopirita más la entalpía de la sílice, ¿cierto?, que viene en el fundente,
más la entalpía del oxígeno, ¿cierto?, que viene en el aire, más la entalpía del nitrógeno, que también viene por el aire. Por lo tanto, tengo que determinar cada uno de estos componentes para finalmente obtener, ¿cierto?, la entalpía total de los reactantes. Y después tengo que hacer lo mismo con la entalpía de todos los productos. Entonces, si comenzamos, ¿cierto?, y estos son datos que salen de tablas. Recuerden que nos dicen que tenemos que tomar como temperatura de entrada 298 Kelvin. Entonces uno va a las tablas, ¿cierto? No sé, pues en el libro del ingeniero... ¿Cómo se llama este libro? El libro de... El Perry, ¿cierto? El manual del ingeniero químico, así. Entonces ahí, en ese libro muy, muy bueno, hay muchas tablas donde uno puede sacar muchos datos termodinámicos. También está el libro del profesor Davenport, ¿cierto? Que también tiene muchos datos termodinámicos, ¿cierto? Tanto en el libro de metalurgia extractiva del cobre como en el libro, ¿cierto?, de balance, ¿cierto?, en hornos de fundición. Así que también hay varias tablas muy interesantes que uno puede tener acceso. Bueno, yo lo saqué de ese libro, ¿cierto?, del libro de balance de masa y energía, ¿cierto?, de fundición, del profesor Davenport. Y bueno, en este caso, para calcular la entalpía, necesito, ¿cierto?, por supuesto, la masa de la calcopirita, que... ¿Cuánto se llama? Que sí me la dieron, ¿cierto? Y eso tengo que multiplicarlo, ¿cierto?, por su respectiva entalpía, a 298 grados Kelvin. Entonces, si yo reemplazo, serían 50 toneladas, ¿cierto? Y como es 100% calcopirita, ahí está 100 partido por 100. Esto igual es innecesario, pero yo igual lo estoy haciendo, ¿cierto?, para que no se pierdan. Pero yo en rigor no debería estar colocando este 100 partido por 100, porque al final eso es 1, no afecta en nada al cálculo. Pero sin embargo yo lo coloco para que no se me pierdan. Entonces, con esa humilde multiplicación tendría la masa exclusiva de calcopirita. Y luego, según tablas, ¿cierto?, me da que la entalpía es igual a menos 1.04 megajoule por kilogramos. Perfecto. Entonces, acá voy a hacer un pequeño ordenamiento de unidades, ¿cierto? Porque para que me quede todo consistente. Porque por un lado la calcopirita está en toneladas y la entalpía me la están dando en megajoule por kilogramo, ¿cierto?, de calcopirita. Entonces ahí tengo que hacer ese ajuste, ¿cierto?, para que quede todo en una misma unidad. Entonces lo que voy a hacer, ¿cierto?, es considerar el factor de conversión de que 1000 kilogramos es igual a una tonelada, escrito como fracción, y ahí simplifico las toneladas, simplifico los kilogramos, ¿cierto?, y el resultado me quedaría expresado en megajoule, menos 52.000 megajoule. Entonces ese sería el aporte, ¿cierto?, que viene por parte, ¿cierto?, de la calcopirita. Bueno, el siguiente cálculo tenemos que realizar, ¿cierto?, la entalpía que viene asociada a la sílice que viene por el fundente o por el escorificante, ¿cierto? Y como no sabemos todavía la masa de esta sílice que viene por el fundente, entonces lo dejamos expresado, ¿cierto?, como una variable, como la masa de la sílice en el fundente, ¿cierto? Y eso, por supuesto, multiplicado por su respectiva entalpía a 298 grados Kelvin. Bueno, la masa sigue siendo expresada, ¿cierto?, como una variable a determinar. Y por supuesto que la entalpía, ¿cierto?, sale de los libros, como ya les he comentado. Y este valor es igual a menos 15.16 megajoule por kilogramo, ¿cierto?, de sílice. Por supuesto, tenemos que hacer un arreglo de unidades para que todo quede consistente. Y ocupamos la relación de que una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Por lo tanto, se nos van los kilogramos, ¿cierto? Y por ende también deberían, ¿cierto?, desaparecer las respectivas toneladas, ¿cierto?, para que finalmente todo nos quede en megajoule. Pero eso es evidente porque esa masa de la sílice en el fundente, cuando ya la determinemos, ¿cierto?, debería quedar expresada inmediatamente en toneladas. Entonces para eso hacemos este arreglo, ¿cierto?
Y finalmente nos quedaría menos 15.160 veces la masa de la sílice en el fundente. Perfecto. Ahora vamos por la entalpía asociada al oxígeno, que sería por supuesto la masa del oxígeno y multiplicado, ¿cierto?, por su respectiva entalpía a 298 grados Kelvin, y eso nos resulta en la masa del oxígeno multiplicado, ¿cierto?, por el valor 0, que ese es el valor que aparece en las tablas, ¿cierto?, en las tablas termodinámicas. Por supuesto, 0 multiplicado por cualquier cosa es 0, así que en este caso muy fácil la entalpía asociada al oxígeno. En el caso del nitrógeno va a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Sería la masa del nitrógeno multiplicada por su respectiva entalpía, y como dicen las tablas, ¿cierto?, esa entalpía también toma un valor de 0, por lo tanto la entalpía asociada al nitrógeno toma un valor de 0. Bueno, si ahora resumimos, ¿cierto?, la entalpía de todos los reactantes que están participando, ¿cierto?, en nuestro horno sería igual a los menos 52.000 megajoules más menos 15.160 veces la masa de la sílice en el fundente, y eso sería todo, ¿cierto?, el aporte que corresponde a la entalpía de los reactantes. Ahora lo que corresponde, ¿cierto?, es hacer lo mismo, pero buscando la entalpía, ¿cierto?, de los productos. Y por supuesto considerando que, y eso lo dice el problema, que todos los productos de salida, ¿cierto?, están a 1500 grados Kelvin. Por lo tanto, la entalpía de los productos sería igual a la entalpía, ¿cierto?, de este sulfuro de cobre, más la entalpía de este sulfuro de hierro, más la entalpía de este óxido de hierro, más la entalpía de la sílice en la escoria, más la entalpía asociada a este gas, a este dióxido de azufre, más la entalpía, por supuesto, asociada a este gas que corresponde al nitrógeno. Entonces, todas estas entalpías, ¿cierto?, son los que van a aportar a esta sumatoria final que corresponde a las entalpías de los productos. Y bueno, comenzamos, ¿cierto?, con la entalpía de este sulfuro de cobre, que sería igual a la masa del sulfuro de cobre multiplicado por su respectiva entalpía a 1500 grados Kelvin. Y eso nos da como resultado masa del sulfuro de cobre multiplicado, ¿cierto?, por 0.25 megajoule por kilogramos. Nuevamente, ¿cierto?, como queremos pesar todo en toneladas, hacemos la conversión, se van los kilogramos y por lo tanto nos quedaría ya expresada, ¿cierto?, cuando realicemos, ¿cierto?, el desarrollo del sistema de ecuaciones, todas las variables, ¿cierto?, expresadas, por supuesto, en toneladas. Y eso nos quedaría 250 veces, ¿cierto?, la masa, ¿cierto?, de este sulfuro de cobre. Perfecto. Ahora vamos por la entalpía del sulfuro de hierro, que sería igual a la masa del sulfuro de hierro multiplicado por su entalpía a 1500 grados Kelvin. Eso es igual a la masa del sulfuro de hierro multiplicado por el valor de 0.11 megajoule por kilogramo, ¿cierto?, de sulfuro de hierro. Por supuesto, haciendo la conversión de que una tonelada es igual a 1000 kilogramos, se van los kilogramos y así nos va a quedar todo consistente. Perfecto. Y ordenando esto nos quedaría que la entalpía asociada, ¿cierto?, a este sulfuro de hierro es igual a 110 veces la masa del sulfuro de hierro. Perfecto. Sigamos avanzando. Este problema es bien largo. La entalpía del óxido de hierro tiene que ser igual a la masa del óxido de hierro multiplicado por su respectiva entalpía perdón, a los 1500 grados Kelvin, y eso es igual a la masa eso es igual a la masa del óxido de hierro multiplicado por el valor de menos 2.49 megajoule por kilogramo. Nuevamente con la conversión se van los kilogramos, ¿cierto?, y eso nos quedaría un valor de menos 2490 veces la masa del óxido de hierro. Vamos por la entalpía de la sílice, ¿cierto?, que está en la escoria, sería la masa de la sílice en la escoria multiplicada por su entalpía a 1500 grados Kelvin. Eso es igual a la masa de la sílice en la escoria multiplicado por el valor de menos 13.70 megajoule por kilogramo. Hacemos la conversión, ¿cierto?, y nos quedaría expresado en menos 13.700 veces
la masa de la sílice en la escoria. Vamos por la entalpía de los gases. Sería la masa del dióxido de azufre multiplicado por la entalpía a 1500 grados Kelvin igual a la masa del dióxido de azufre multiplicado por el valor de menos 3.66 megajoule por kilogramo de SO2, haciendo la conversión, y finalmente nos daría menos 3660 veces la masa del dióxido de azufre. Perfecto. Y nos quedaría resolver la entalpía asociada al nitrógeno, ¿cierto?, gaseoso, que sería igual a la masa del nitrógeno multiplicado por la entalpía, que en este caso está saliendo, ¿cierto?, a 1500 grados Kelvin. Eso es igual a la masa del nitrógeno multiplicado por el valor de 1.37 megajoule por kilogramo. Finalmente, haciendo la conversión, nos da un valor de 1370 veces la masa del nitrógeno, por supuesto, en los gases de salida. Bueno, de ahí tendríamos, ¿cierto?, todas las entalpías asociadas, y si hacemos un resumen, por lo tanto, las entalpías de todos los productos sería igual a 250 veces la masa del sulfuro de cobre, más 110 veces la masa del sulfuro de hierro, más menos 2490 veces la masa del óxido de hierro, más menos 13700 veces la masa de la sílice en la escoria, más menos 3660 veces la masa del dióxido de azufre, y más 1370 veces la masa del nitrógeno en los gases. Entonces, eso sería, ¿cierto?, todo nuestro aporte que están realizando los productos, ¿cierto?, de nuestro horno a 1500 grados Kelvin. Por lo tanto, si ahora yo reemplazo todo esto en la ecuación de balance de energía, y acá la voy a recordar, ¿cierto? Habíamos dicho que la suma de toda la entalpía de los reactantes tiene que ser igual a la suma de toda la entalpía de los productos, más, por supuesto, las pérdidas de calor generadas, ¿cierto?, en este horno, ya sea por conducción, convección y radiación. Entonces, si ahora yo reemplazo todos estos valores, obtendría la octava ecuación que estábamos buscando para finalmente poder resolver nuestro sistema de ecuaciones. Si reemplazamos, nos quedaría menos 52.000 más menos 15.160 veces la masa de la sílice en el fundente, y eso sería igual a 250 veces la masa del sulfuro de cobre, más 110 veces la masa del sulfuro de hierro, más menos 2490 veces la masa del óxido de hierro, más menos 13.700 veces la masa de la sílice y la escoria, más menos 3.660 veces la masa del dióxido de azufre, más 1.370 veces la masa del nitrógeno en los gases, y por supuesto los 25.000 megajoule que corresponden, ¿cierto?, a las pérdidas, ¿cierto?, ya sea por conducción, convección o radiación. Entonces, esta sería la octava ecuación. Por lo tanto, si yo ordeno esta ecuación, ¿cierto?, porque hay números que los podemos, digamos, simplificar, así como en el álgebra, ¿cierto?, nos quedaría, ¿cierto?, que este 25.000 lo estoy pasando, ¿cierto?, al lado izquierdo para poder hacer la operación con este negativo 52.000. Entonces, si yo hago eso, nos quedaría menos 77.000 igual 250 veces la masa del sulfuro de cobre, más 110 veces la masa del sulfuro de hierro, más negativo 2490 veces la masa del óxido de hierro, más negativo 13.700 veces la masa de la sílice y la escoria, más negativo 3.660 veces la masa del dióxido de azufre, y finalmente más 1.370 veces la masa del nitrógeno en los gases. Y se me estaba escapando, claro, y
más 15.160 veces la masa de la sílice en el fundente. Claro, porque como este valor acá estaba negativo, esto lo envié al lado derecho, ¿cierto?, de la igualdad, por eso que ahora queda como positivo. Ahora sí tengo la ecuación número 8. O sea, tenemos 8 incógnitas y tenemos 8 ecuaciones. Y con eso estamos listos para resolver el sistema de ecuaciones. Y acá nuevamente yo lo podría hacer a mano, o sea, en forma manual, ¿cierto? Pero ya este video está saliendo bastante largo y realizarlo en forma manual, la resolución de este sistema de 8 ecuaciones sería un video mucho más largo. Así que al igual que los videos anteriores voy a utilizar tecnología, ¿cierto? Voy a usar el software que a mí, por lo menos el que más me gusta, que sería, o es, mejor dicho, el Scientific Workplace. Así que voy a introducir todas estas ecuaciones y vamos a ver lo que nos dice el programa. Ojo que también hay un programa muy bueno que ahora estoy probando. Más que nada es una aplicación que también hace lo mismo, que se llama calculadora Maple. Y creo, por lo menos hasta el momento, no le he encontrado ningún problema. Lo que sí me sucedió con el GeoGebra, que tiene unos pequeños problemas que al final lo deseché. Pero esta aplicación, sobre todo a la gente que ahora le encanta el celular, a la gente que tiene que vivir con el celular, está ideal este programa, así que se lo recomiendo. Calculadora Maple, por supuesto. Bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones, los resultados son los siguientes, ¿cierto? La masa del sulfuro de cobre me dio 21.681 toneladas, la masa del sulfuro de hierro 4.424 toneladas, la masa del óxido de hierro 15.958 toneladas, la masa del dióxido de azufre 22.957 toneladas, la masa del aire enriquecido nos dio 37.549 toneladas, la masa de la sílice en el fundente, que tiene que ser igual a la masa de la sílice en la escoria, ¿cierto? Porque esa es una relación que nosotros introdujimos, ¿cierto? Tiene que ser igual a 6.839 toneladas. Eso fue lo que nos dio el software, el programa. La masa del nitrógeno en los gases, ¿cierto? Nos dio 22.529 toneladas. Y creo que esas son todas las incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están todas las incógnitas. Hoy esto es genial. Ahora si lo llevamos, ¿cierto?, a nuestro esquema, podríamos introducir todos los valores, ¿cierto? Este horno está trabajando con 50 toneladas por hora. Por lo tanto, necesitamos, ¿cierto?, como fundente, ¿cierto?, 6.839 toneladas por hora. Necesitamos, ¿cierto?, un aire enriquecido de 37.549 toneladas por hora. Y estamos produciendo una mata en la cual posee un sulfuro de cobre de 21.681 toneladas por hora, un sulfuro de hierro de 4.424 toneladas por hora, finalmente una escoria que posee un óxido de hierro de 15.958 toneladas por hora, una sílice de 6.839 toneladas por hora y finalmente los gases, ¿cierto?, de 22.957 toneladas por hora para el dióxido de azufre y 22.529 toneladas por hora para el gas de nitrógeno. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro horno flash Outokumpu. Si yo hago un balance total, ¿cierto?, si yo sumo todas las entradas, ¿cierto?, en forma másica, si yo sumo 50 más 6.839 más 37.549 me da un total de 94.388 toneladas por hora. Eso es lo que estaría ingresando a nuestro horno. Y si yo ahora sumo todas las salidas, lo que sale en la mata, lo que sale en la escoria, lo que sale en los gases, miren la belleza, 94.388 toneladas por hora. O sea, nuestro balance está genial. Está genial. Muy hermoso el problema, ¿eh? En serio. Lo disfruté mucho. Y bueno, ahora vamos a responder lo que nos están preguntando, porque pese a todo el trabajo enorme, la pregunta es ¿cuánto oxígeno necesitamos por tonelada de concentrado alimentado? De tal forma de que todo este proceso sea en forma autógena.
Y eso es muy sencillo, ¿cierto? Porque tengo que calcular la masa del oxígeno alimentado. Y eso sale, ¿cierto?, de la masa de aire enriquecido, ya que sabemos que en este aire enriquecido el 40% corresponde al oxígeno, así que eso lo podemos sacar de inmediato. Entonces, si reemplazamos, ¿cierto?, por lo tanto la masa del oxígeno alimentado va a ser igual a la masa del aire enriquecido, ¿cierto?, que nos dio 37.549, y si eso yo lo multiplico por el 40%, que es lo que corresponde finalmente al oxígeno que estamos alimentando, nos da un valor de 15.020 toneladas por hora. O sea, esa sería la cantidad de oxígeno que estaría ingresando a nuestro horno. Por lo tanto, como nos piden calcular la relación de masa de oxígeno alimentado con respecto a la masa de concentrado alimentado, ¿cierto?, basta con hacer la división entre este oxígeno encontrado por las 50 toneladas, ¿cierto?, de concentrado que estamos alimentando en nuestro horno. Y al hacer este humilde cálculo, ¿cierto?, nos queda que tenemos que alimentar 0.300 toneladas de oxígeno por una tonelada de concentrado. O dicho de otra forma, que si yo voy a alimentar una tonelada de concentrado, voy a necesitar, ¿cierto?, 0.3 toneladas de oxígeno. Entonces, este valor está genial, ¿cierto? Hemos encontrado, ¿cierto?, lo que nos pedían. Aún así, es interesante hacer el siguiente análisis, porque en los ejercicios anteriores, el oxígeno que ingresaba, ¿cierto?, a este horno provenía, ¿cierto?, de un oxígeno industrial, o sea, el oxígeno era 100%, ¿cierto? En cambio acá, el oxígeno proviene del aire. Entonces eso sería interesante compararlo, ¿cierto?, en un video posterior, ¿cierto?, comparar los tres resultados. En el primer video me acuerdo que realizamos, ¿cierto?, un concentrado que era 100% de calcopirita y alimentado con oxígeno industrial. Y ahí tenía un valor asociado. En el segundo video de pirometalurgia también era con oxígeno industrial, pero el concentrado traía otros componentes además de la calcopirita, entonces ahí también nos dio otro valor. Y finalmente ahora este nuevo ejercicio, el concentrado nuevamente es exclusivamente de calcopirita, pero ahora ocupando, ¿cierto?, aire, por supuesto, enriquecido, ¿cierto? Bueno, yo creo que eso sería todo en este video, ya que hemos respondido, ¿cierto?, a la pregunta que nos estaban haciendo y encontramos este valor, que necesitamos, ¿cierto?, si lo expresamos en kilogramos, necesitamos 300 kilos de oxígenos por una tonelada de concentrado alimentado, ¿cierto?, a nuestro horno flash, según, ¿cierto?, las características que nos impusieron en este ejercicio. Bueno, como siempre, antes de despedirme, les dejo mi correo para que me puedan escribir, hacer unas consultas, por supuesto también opinar, criticar, todo es bienvenido, con el afán de que este canal pueda seguir creciendo. También agradecer, ¿cierto?, todo el apoyo recibido durante este año. La verdad me tiene muy orgulloso. Me provoca mucha satisfacción el hecho de ver que cada vez muchas más personas se van sumando, ¿cierto?, a este canal. Así que eso la verdad me tiene muy, muy contento. De hecho, estaba viendo la estadística el otro día del canal y ya van más de 1000 suscriptores. Entonces eso igual es llamativo. Sobre todo para este tipo de canal, o sea, donde lo que se busca, ¿cierto?, es promover el conocimiento. Así que eso quiero agradecer a todas las personas que se han ido sumando. Y por último, en estas vísperas de Año Nuevo, ¿cierto?, desearle a todos, ¿cierto?, un feliz año 2024, ¿cierto?, que ya se nos avecina. Desearle más que nada salud. Creo que en estos tiempos
es lo más importante. Sin salud uno no puede hacer nada, así que solamente desear eso para todos, una muy buena salud para este 2024. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo el próximo año y esperando ser más continuos, ¿cierto?, los videos. La verdad, este año, por motivos laborales, ¿cierto?, no he podido darle una mayor continuidad al canal. Pero espero, Dios mediante, que este año pueda subir más videos, ¿cierto?, en forma más continua y no tan esporádica. Así que eso sería todo. Nos vemos. Chau.